Bueno, la siguiente póster oral va a ser presentado por la doctora Eva Orbiz, análisis comparativo de características conductuales e infecciones de transmisión sexual y concomitantes en personas con infección por VIH y usuarios de PrEP con diagnóstico de Mpox. Muchas gracias. Muchas gracias al Comité Científico por seleccionar este póster. Muchas gracias a las moderadoras de la mesa. Yo vengo en nombre de todos mis compañeros a presentar este análisis comparativo que hemos realizado de las características conductuales e infecciones de transmisión sexual concomitantes en personas con infección por el VIH y usuarios de PrEP con diagnóstico de Mpox. Bueno, como sabéis, desde que se dio la alerta sanitaria en mayo de 2022, el ascenso en el número de casos fue muy importante, seguido de un descenso también muy abrupto, y a día de hoy se han diagnosticado más de 91.000 casos a nivel global de Mpox en 116 países, con 167 muertes según la Organización Mundial de la Salud. En principio, España a día de hoy continúa siendo el tercer país a nivel mundial en cuanto al número de casos, solamente precedido de Estados Unidos y de Brasil. Los datos más recientes de octubre de 2023 nos dicen que aún hay 660 casos confirmados en más de 29 países que siguen, 29 países que siguen reportando según la OMS, que son los datos que les llegan, ¿no? España está entre ellos. Además, los boletines que se realizan en conjunto entre los CDCs y la parte de la región europea de la Organización Mundial de la Salud, estos son datos el último boletín de octubre del 23, nos dicen que de las personas de las que se dispone una prueba de VIH o se conoce su seroestatus, un 38%, casi un 40% de las personas son personas con infección por VIH. Ya nos habían avisado los CDCs que de todas las personas diagnosticadas por Mpox, pues ese número era similar en cuanto a la seroprevalencia de VIH, y además un 41% de las personas con diagnóstico de Mpox habían tenido al menos una infección de transmisión sexual en el último año. En este sentido, ha habido diferentes evidencias científicas que por el tiempo no nos da, no podemos hablar de ellas, de respecto a la concomitancia de ITS. Es verdad que respecto a otras cosas aún nos queda por saber. Y nuestro objetivo fue hacer un análisis comparativo entre personas con infección por VIH, usuarios de PrEP y personas seronegativas que no recibían la PrEP, para conocer diferencias entre el número de parejas sexuales, entre las relaciones sexuales desprotegidas, el consumo de drogas relacionadas con las relaciones sexuales y la presencia de coinfecciones de otras ITS. Para ello, pues lo que hicimos fue un estudio prospectivo. Todos los pacientes en los que se sospechaba un diagnóstico de Mpox se les realizó en la consulta un cuestionario epidemiológico estructurado, y posteriormente se recogió a aquellos pacientes con diagnóstico de Mpox mediante PCR de las distintas localizaciones. El estudio se llevó a cabo en el Centro Sanitario Sandoval, que, como sabéis, pertenece al Hospital Clínico San Carlos en Madrid, y fue monográfico solo de allí, de mayo a diciembre de 2022. Se diagnosticaron un total de 483 personas, el 100% eran hombres y el 98,8% eran hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. La mediana de edad fue de 36 años, y en cuanto a estos tres grupos que quisimos hacer el análisis comparativo, pues los datos son un poco similares a los que sabemos. El 37,5% eran personas con infección por el VIH, un 36,9% eran usuarios de PrEP y un porcentaje nada desdeñable de un 25% eran personas las que teníamos una serología negativa para el VIH y no eran usuarios de PrEP. Respecto a estos puntos que hicimos el análisis comparativo, podemos ver que los usuarios de PrEP fueron quienes presentaban un mayor número de parejas sexuales, y tuvimos en cuenta las últimas 3 semanas, consideradas como el periodo de incubación, de 21 días del Mpox, y fueron en torno a unas 6 parejas sexuales de mediana respecto a las personas con infección por VIH, que tenían 3 y 2 respecto al otro grupo. Las relaciones sexuales desprotegidas también eran más prevalentes en el grupo de usuarios de PrEP. Y el consumo no intencionado de drogas en cuanto a las relaciones sexuales, fue de hasta un 70,9% en el grupo de usuarios de PrEP, también superior al de las personas con infección por VIH o al de aquellas personas que eran VIH negativas pero no utilizaban PrEP.
Sin embargo, las personas con infección por VIH fueron en las que detectamos una mayor coinfección de ITS de forma significativa, llegando hasta un 33% en ese grupo. Y como conclusiones, el número de ITS fue muy elevado en todos los grupos, especialmente entre las personas con infección por VIH. El diagnóstico de Mpox, como sabéis, siempre debe de acompañarse de un cribado de otras ITS, en cualquier caso, independientemente del seroestatus para el VIH y del uso o no de la PrEP. Y especialmente, aunque no exclusivamente, el colectivo de gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres que viven con VIH o que están en programas de PrEP deben de ser informados de las medidas preventivas que existen, como sabéis, de la prevención combinada, que por supuesto incluye la vacunación, y las personas con diagnóstico de Mpox sin infección por el VIH también deben de ser valoradas para entrar en programas de implementación de la PrEP. Como sabéis, en este sentido, bueno, pues GESIDA ha sacado unas recomendaciones para fomentar la prevención y, sobre todo, yo creo que también la importancia de mantener siempre el alto nivel de sospecha. Muchas gracias. Si queréis ahora las preguntas comentamos algún otro aspecto que por tiempo tampoco. Adelante, Jorge. Muy chulo. Por polemizar un poco y por hablar un poco del tema, por lo que he visto, el uso del preservativo era no consistente igual en todas las poblaciones. Sin embargo, las ITS no eran iguales. ¿Podemos decir un poco qué papel tiene el preservativo en prevenir estas ITS o cómo podemos explicar estas diferencias? ¿Es el preservativo una herramienta que previene ITS? La polémica me gusta. Bueno, yo creo que pueden haber varias cosas que puedan haber interferido en los resultados en las personas con infección por VIH, que verdaderamente el uso inconsistente de preservativo era similar en los grupos, pero hay determinadas cosas que quizás sean importantes. Por un lado, estábamos hablando antes y con vuestros pósters del cribado trimestral y demás. Es verdad que en personas con infección por VIH, que en ocasiones tienen prácticas similares, podemos estar reduciendo lo que es el cribado en sí, y además estas infecciones que diagnosticamos, no lo he dicho, pero muchas eran asintomáticas, con lo cual, bueno, pues igual el momento del diagnóstico del Mpox fue un momento en el que diagnosticarlas. El preservativo en sí, pues es que sabemos que realmente por mucho counseling que hagamos, que muchas veces hemos comentado, no se hace uso de él en muchísimas prácticas. El otro día lo comentaba la compañera de pediatría, para el sexo oral eso es que ya ni se pregunta, y para otras relaciones sexuales tampoco, y por tanto pues yo creo que el cribar, cortar cadenas de transmisión e intentar pues hacer otras medidas que estén en nuestra mano es fundamental. ¿Alguna otra pregunta? Felicidades, Eva. La vacunación empezó en agosto. ¿Tenéis datos de alguien que tuviera Mpox tras la vacunación? Pues es una muy buena pregunta, y la verdad que nosotros no disponemos fácilmente de esos datos, porque han sido unos datos que desde Salud Pública de la Comunidad de Madrid los han tenido como muy bien registrados ellos, y yo desconozco esos casos, o sea, esos casos en los que sí que sé que ha habido clínica de Mpox, pero generalmente poco después de la vacunación, y no saben hasta qué punto podían estar en periodo, incubando, ¿no? En periodo de incubación. No sé cuántos, hasta cuando yo supe había habido 2 casos, pero no te puedo decir con seguridad, porque son datos a los que no tenemos fácil accesibilidad. Nosotros hemos recogido estos datos, que generalmente eran gente efectivamente no vacunada, y no te puedo hacer referencia a eso. Bueno, pues muchas gracias, Eva. Si no hay más preguntas, pasamos.